En esta oportunidad vamos a realizar la guía número 8. Vamos a hablar sobre la termodinámica, los calores de reacción, el balance energético, metabolismo, ya sea anabolismo o catabolismo. Como siempre les digo, cualquier consulta la anotan en el foro de consulta y después le ofrecemos una reunión por Zoom para poder aclarar todas las dudas. Ejercicio número 1. Dice así: las reacciones de combustión se producen cuando un compuesto reacciona con oxígeno, dando como productos dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. En el inciso A nos dice escribir las reacciones de combustión. Y en el inciso B nos dice decir si son endotérmicas o exotérmicas y por qué, y nos da como combustible un combustible gaseoso, un combustible líquido y otro combustible sólido. Entonces, en el inciso A ya nos dice todo, solamente hay que balancear las reacciones. Colocamos la fórmula del combustible gaseoso que reacciona con oxígeno, dándonos dióxido y agua líquida. Para el carbono es fácil porque son 4 carbonos que tiene el gas butano, le colocamos un 4 delante del dióxido para tener 4 carbonos. El hidrógeno tenemos 10 en el gas butano, por lo tanto le colocamos un 5 delante del agua. Lo más complejo sería el oxígeno. De oxígeno tenemos 8 más 5, 13 del lado de los productos. Podemos colocar 13 sobre 2, o mejor si colocamos 6 un medio. 6 por 2, 12. Y un medio de esta molécula que es diatómica sería 1 más, 13. El otro ejercicio decía combustión del metanol líquido. Colocamos la fórmula del metanol líquido que reacciona con el oxígeno dando dióxido de carbono gaseoso y agua líquida. Carbono tenemos 1, por lo tanto 1 del otro lado. Hidrógeno tenemos 4, 3 y 1, 4. Colocamos un 2 delante del agua como coeficiente. Oxígeno podemos poner 3 medios o bien 1 un medio, ¿sí? Porque 1 serían 2 y medio más sería 1 más 3. Más 1 que tenemos acá, 4. ¿Sí? 4 oxígenos del lado de los reactivos y 4 oxígenos del lado de los productos. 2 y otros 2. 2 oxígenos por el agua y 2 oxígenos por el dióxido. Vamos a la combustión de la sacarosa sólida. Tenemos 12 carbonos, colocamos 12 átomos de dióxido de carbono. Tenemos 22 hidrógenos, por lo tanto colocamos un 11 delante del agua, porque 11 por 2, 22. Y oxígeno, fíjense, 11 tenemos por la sacarosa. Ya teníamos 11 del agua. Y 12 por 2, 24. Y 12 por 2, 24. Vamos al inciso B. El inciso B decía si las reacciones eran endotérmicas o exotérmicas. Las reacciones de combustión son reacciones exotérmicas, que quiere decir que libera calor. La combustión es un conjunto de procesos físico-químicos de los cuales se libera calor del combustible cuando reacciona con oxígeno del aire, que sería el comburente. Pueden involucrar combustibles gaseosos, líquidos o sólidos. Nosotros en el ejemplo anterior vimos que teníamos el gas como ejemplo de combustible gaseoso, el gas butano, el metanol líquido y la sacarosa sólida. Vamos al ejercicio número 2. Dice así:
La información nutricional de un paquete de galletita dice que cada una contiene 1 gramo de proteína, 7 gramos de carbohidratos y 4 gramos de grasa. Los carbohidratos, como las proteínas, proveen 4 kilocalorías por gramo y la grasa 9 kilocalorías por gramo. El inciso A dice ¿cuánta energía provee cada galletita en kilocalorías? Y el inciso B dice ¿cuánta energía provee cada galletita en kilojoule? En C nos dice si la porción es 4 galletitas, ¿cuál es el valor energético de la porción? Lo resolvemos de esta manera. Colocamos los datos, una galletita provee 1 gramo de proteínas y que cada gramo son 4 kilocalorías, cada proteína. 7 gramos de hidratos de carbono, pero que cada hidrato de carbono por gramo son 4 kilocalorías las que proveen. Y 4 gramos de lípido, que cada lípido o grasa, es lo mismo, me provee 9 kilocalorías por gramo. Entonces lo resolvemos multiplicando, ¿sí? 1 por 4, 4. Tenemos 7 de hidratos de carbono o carbohidratos, es lo mismo. Por 4 me da 28. Y de lípidos teníamos 4 gramos por 9, 36. Sumamos todo y nos da 68 kilocalorías. Respuesta, cada galletita provee 68 kilocalorías. El inciso B nos pregunta lo mismo, nada más que había que pasarlo a kilojoule. Ya nos daba como dato el problema que 1 kilocaloría equivale a 4,18 kilojoule. Fíjense que también en el problema 3 nos da como dato esta igualdad, ¿sí? Fíjense que está en el dato en el problema 3. Y en C, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, hay que multiplicar por 4,18 los 68 kilocalorías para obtener los kilojoules. Respuesta, cada galletita provee 284,24 kilojoules. Y en C nos pregunta por 4 galletitas. 4 galletitas, entonces multiplican las kilocalorías que nos dio una galletita por 4, ¿sí? Y las kilojoules que nos dio una galletita por 4. Les tiene que dar que 4 galletitas proveen 272 kilocalorías o 1136,96 kilojoules. Vamos al problema 3. Un adulto joven que practica deporte necesita consumir aproximadamente el equivalente de 1800 kilocalorías por día. La información nutricional de una bebida con sabor a frutas indica que contiene 5,4 gramos de glucosa cada 100 mililitros. Teniendo en cuenta que la energía aportada por la bebida proviene exclusivamente de la combustión de la glucosa, en el inciso A nos dice escribir la reacción de combustión de la glucosa y nos da la fórmula. En el inciso B nos dice calcular la cantidad de energía en kilocalorías y en kilojoule aportada por una botella de 350 mililitros y nos da el delta H, ¿sí? Y calcular calcular el porcentaje de la energía aportada por la botella de bebida respecto a la energía que necesita diariamente un adulto joven que practica deporte. Y nos da como datos la conversión de las kilocalorías en kilojoule y el peso molecular de la glucosa. Extraemos los datos del problema y vemos que en A nos pide la reacción de combustión. Resolvemos, ponemos la fórmula de la glucosa, que reacciona con oxígeno, da dióxido y agua. Vemos que hay 6 carbonos al lado de la glucosa, por lo tanto el coeficiente del dióxido de carbono va a un 6.
para que haya 6 carbonos de un lado y del otro. Hidrógeno hay 12, por lo tanto ponemos 6 como coeficiente del agua, 6 por 2, 12. Oxígeno, fíjense acá, hay 12 más 6, 18. Y acá tenemos 6 más 12, 18, ¿sí? Colocando un 6 como coeficiente del oxígeno. Ahora vamos al inciso B. En el inciso B nos pide la energía que aporta una botella de 350 mililitros, nos da el detalle como dato, como una reacción exotérmica es negativo, pero son las kilocalorías que libera un mol de glucosa. Nos da la conversión de kilocalorías a kilojoule y nos da el peso molecular de la glucosa también como dato. El dato decía que 5,4 gramos de glucosa lo aportaban 100 mililitros de bebida. En 350 y hacemos la regla de 3 simple. Nos tiene que dar 18,9 gramos de glucosa. Eso está en gramos, lo pasamos a mol, sabiendo el peso molecular. Y después, como sabemos el delta H, o sea las kilojoule que libera un mol de glucosa, multiplicamos por los moles de glucosa que tenemos en esa botella de 350 mililitros. Y nos tiene que dar 294 kilojoule. Sabemos cómo convertirlo a kilocalorías, que una kilocalorías es el equivalente a 4,18 kilojoule, y simplificamos para pasarlo a kilocalorías, que era la otra unidad que nos pedía el caso problema. Y colocamos la respuesta. La cantidad de energía aportada por una botella de 350 mililitros es de 294 kilojoule o 70,3 kilocalorías. En el inciso C nos pedía el porcentaje de energía aportada por la bebida. Sabemos que 180 kilocalorías es el 100% de energía que necesita el deportista y que la bebida aporta 70,3 kilocalorías, esa bebida en una botella de 350 mililitros. Entonces hacemos una regla de 3 simple y vemos que esos 70,3 es el 3,9% del total de kilocalorías que necesita ese deportista. Como respuesta, el porcentaje de energía aportada por una botella de bebida con respecto a la energía que necesita el deportista es 3,9%. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, el gas propano se utiliza como refrigerante y también como propulsor de aerosoles para la reacción de combustión del propano, y nos da la reacción de combustión en donde el propano se une al oxígeno dando dióxido y agua y ya están los coeficientes, es decir, ya está balanceado. Y nos pregunta cuántos miligramos de propano gaseoso se deben quemar para producir 3.500 joules de calor. Colocamos, como siempre le digo, los datos. De la fórmula sacamos el peso molecular, les tiene que dar 44 gramos sobre mol. Y la pregunta, ¿qué nos está preguntando? Los gramos del gas. Vamos a la resolución. Sabemos que por el delta H, 2220 kilojoules se desprenden de un mol de propano. Como ya nosotros sacamos el peso molecular y eran 44 gramos, ya directamente ponemos los 44 gramos, que es lo mismo que poner un mol. Para 3,5 kilojoules, que en el dato del problema nos había dado 3.500 joules, pero esos 3.500 lo pasamos a kilojoules porque fíjense que
que acá estaría lo que ustedes llaman trampita. Esto está en kilojoule, así que aquí habría que poner kilojoule para hacer la regla de 3 simple. Y nos da los gramos de propano, 0,06937 gramos. Esto multiplicado por 1000 nos daría los miligramos. Y colocamos la respuesta. Se deben quemar 69,37 miligramos para producir 3500 joule de calor. El ejercicio 5. Nos dice así: una embarazada que cursa el segundo trimestre de embarazo acude a control para saber cuál fue su ganancia de peso. Teniendo en cuenta que el requerimiento energético total en esta etapa aumenta a 300 kilocalorías por día y que el requerimiento energético total según sus datos antropométricos previos a la gestación es de 1890 kilocalorías por día, en el inciso A nos pide calcule el delta U, suponiendo que consume diariamente 2050 kilocalorías por día. La pregunta es, ¿cómo afecta esto a su peso? Y B, ¿cuántas kilocalorías debería consumir en una semana para mantener el equilibrio energético? Como siempre les digo, para resolver el problema extraemos los datos. Nos dice primero que el requerimiento energético total previo a la gestación era de 1890 kilocalorías por día y que en el segundo trimestre de embarazo aumentaba 300 kilocalorías por día. Nos pregunta el delta U cuando consume 2050 kilocalorías por día. Entonces, el delta H de combustión sería la ingesta calórica, que en este caso es para 2050 kilocalorías por día. Y todo ese calor y trabajo que sale es lo que se requiere, ¿sí? El requerimiento energético total. Y como sale del sistema, lo ponemos negativo. Hacemos la operación trasladando todos los valores, el requerimiento energético previo más el que tenemos en esta etapa del segundo trimestre de embarazo. Lo sumamos y da 2190 y se lo restamos a lo que ella ingiere. Vemos que da un delta U negativo. Entonces la respuesta es: la ingesta energética es menor al gasto, ¿sí? 2050 es menor a 2190. Entonces delta U disminuye y el individuo pierde peso. Fíjense ahora en el inciso B. Nos dice cuántas kilocalorías debería consumir en una semana para mantener el equilibrio energético. Entonces vemos que para mantener el equilibrio energético, la ingesta debe ser igual al gasto. Entonces delta U va a permanecer constante. En este caso veíamos que el gasto era anterior 1890. En este trimestre de embarazo 300 kilocalorías por día. Si lo sumamos les va a dar 2190 kilocalorías por día. Entonces el calor de combustión de los alimentos debería ser de 2190 kilocalorías. Pero eso es por día. En una semana, 15.330 kilocalorías. Para mantener el equilibrio energético deberá consumir 15.330 kilocalorías por semana.